Muy buenos días, Duber. Gracias por ese calificativo de poderosa. Muy amable. Un saludo fraterno para toda la radioaudiencia y también a quienes nos ven por el Facebook Live del SUTEC. Un abrazo fraterno para todas las organizaciones sociales y populares, los estudiantes, también luchadores en este país de tanto contraste. Igualmente, un abrazo solidario a todo el equipo de comunicación de Radio Revista Educativa y Cultural Pandora, que hace posible que salgamos al aire cada 8 días. Cada 8 días, Esperanza, y dentro de poco vamos a estar celebrando dos especiales importantes a quienes los invitamos. El especial de Navidad y el especial de fin de año para que ustedes se sintonicen y nos vean. Así que la invitación especial. Esperanza, entremos en materia sobre la reflexión de la salida del ministro de Hacienda del gobierno de Petro. Bueno, digamos que este gobierno de Petro, pues quizá como ningún otro gobierno en este país, ha sufrido pues una cantidad de situaciones adversas y sobre todo situaciones que han sido generadas por los medios de comunicación, situaciones mediáticas. Es una cosa dura desde que antes de iniciar la campaña, durante la campaña y por supuesto hoy como presidente los ataques que ha sufrido este gobierno. Pues por supuesto tenemos que decir que han habido errores cometidos por el mismo gobierno que han dado pie a que la ultraderecha que quiere retomar el poder pues haga de eso pues una fiesta y quiera de nuevo volver a la presidencia y a tener el gobierno y el poder sobre todo en este país. Entonces esto digamos que ha sido una cosa muy difícil para este gobierno del cambio, como le han denominado, porque muchos de esos errores ni siquiera han sido producto del mismo presidente Petro, sino de algunos de sus gabinetes, de quien han hecho parte de sus gabinetes, y no son controlados por el mismo presidente Petro. Entonces es difícil pues que la cosa en esa vía se pueda superar y eso genera por supuesto en quienes creímos o creemos todavía que hay posibilidades de lograr un cambio para este país, pues se dé. Entonces, por supuesto que ese es el papel que tiene que hacer el contradictor y la ultraderecha en este país. La salida, por ejemplo, de Ricardo Bonilla, pues tiene como origen unos presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Gestión Nacional de Gestión del Riesgo, pero igual está precedida por unos hechos supuestamente de corrupción donde uno de los implicados supuestamente es un hijo adoptivo de Gustavo Petro. Por supuesto, pues como estamos digamos que en un plano de las suspicacias, no podemos y no es tampoco en nuestra competencia hacer señalamientos sobre nadie, porque para eso están los entes de investigación y las contralorías, las procuradurías, todos los que tienen que ver con ese tema. Ni siquiera del mismo ministro saliente, ¿no? Pero la salida de Bonilla pues se da en un momento político muy difícil de este país, por la coyuntura tan difícil, porque además estamos a posta de iniciar el proceso de campaña ya presidencial, una vez, por supuesto, Gustavo Petro deje el poder. Entonces, es una coyuntura muy complicada para poder cosechar algunas cosas que quisiera este gobierno volver a hacerlo. Igual se da en un momento donde la propuesta, por ejemplo, de ley de financiamiento, que es una especie de reforma tributaria, digámoslo así, está a punto de hundirse en las comisiones económicas del Congreso. El nuevo ministro que supuestamente va a ser quien supla a Ricardo Bonilla, pues tiene varios retos en este momento, entre esos enfrentar esas discusiones que se vienen dando sobre la ley de competencias, que será la norma que va a permitir hoy en el marco de la aprobación ya del Sistema General de Participaciones, pues de mirar cómo es que se va a repartir la plata y las funciones entre el gobierno central y las regiones que vienen tras la aprobación, pues por supuesto, del SGP. Creemos entonces que el nuevo ministro entrante entra en una coyuntura política difícil,
en un momento donde no se está pensando menos en lo que menos se está pensando en el país, al menos en manos de quienes hoy son contradictores de este gobierno, y que seguramente van a aprovechar cualquier error, y ellos son muy calculadores, ¿no? Y cualquier error que se cometa dentro del gobierno, pues va a ser aprovechado por los medios de comunicación al servicio, por supuesto, de estos grupos empresariales y de la ultraderecha, y va a ser aprovechado por los partidos políticos. Esperanza, son las 8:46 de la mañana. Esperanza, vamos con temas departamentales sobre los reportes de ausentismo ante la Secretaría de Educación. Bueno, esto a pesar de que tenía un término, que era el día de ayer, 6 de diciembre, pues seguramente va a dar que hablar de aquí en adelante por esos reportes de ausentismo, sobre todo por las consecuencias que eso puede generar en el sector del magisterio del departamento del Cauca. Vamos a hacer un recorderis, como dicen los muchachos, de cómo fue para contextualizar. Adelante. El 20 de abril de 2020, la Secretaría de Educación Departamental expidió la circular 049. En ella se establecieron unas directrices y el procedimiento para la entrega del reporte de ausentismo laboral no justificado de los servidores públicos de la planta personal. La Secretaría de Educación Departamental, a través de esta circular, entregó las responsabilidades, escuchen bien, entregó las responsabilidades de justificar o no el ausentismo del servidor público a los rectores, quienes actúan en primera instancia, y a los jefes de núcleo, quienes actúan en segunda instancia, y todo, pues por supuesto, en el marco del debido proceso que está establecido en la Constitución, pero que también lo tienen estas normas. Pues a nadie lo pueden juzgar sin antes haber sido escuchado. Lo anterior significa que el rector consideró o considera, si el rector más bien considera válido, conforme a pruebas que debe aportar, en este caso el docente, el motivo de mi ausencia, ahí quedaba resuelto, se suponía, el asunto, y se reportaba como ausentismo justificado. Y no había, por supuesto, ningún problema. Pero de no ser así, el rector, evaluando los soportes, consideraba que no eran válidos y entonces pasaba al jefe de núcleo, que se considera la segunda instancia. El jefe de núcleo es la segunda y última instancia, y ahí, si el jefe de núcleo confirmaba lo del rector diciendo que era válido, que no era válido, entonces eso ya pasaba a otras instancias para tomar las decisiones que correspondían y aplicar las sanciones. Pero si el rector dice que es válido, listo, no acudo a la segunda instancia. Pero si el rector me dice que no, yo acudo a la segunda instancia, que es el jefe de núcleo, y ahí queda zanjado. Entonces, digamos que hoy hay una situación porque la Secretaría de Educación, a pesar de que le pasa esas responsabilidades, le entrega esas responsabilidades a los rectores y a los jefes de núcleo, hoy ellos mismos, dando esa potestad para que ellos resuelvan, la Secretaría misma hoy se está contradiciendo en su propio acto administrativo, en su propia circular, porque hoy, a pesar de que los rectores le están reportando esos ausentismos de los docentes que supuestamente tuvieron algún lío para no poder ir a trabajar por cualquier situación que sea, hoy la Secretaría está diciendo, sobre todo en materia de salud, que algunos de los reportes que hacen los rectores no son válidos. Entonces, ¿en dónde queda esa potestad y esa responsabilidad que le dio precisamente la Secretaría a los rectores? Queremos significar con esto que la Secretaría de Educación Departamental voluntariamente perdió la competencia para decidir en torno al proceso que ella misma direccionó vía circular, porque se descargó en los rectores y en los jefes de núcleo esta responsabilidad. Si un rector o un jefe de núcleo decidió que mi ausencia estaba justificada, la Secretaría de Educación no puede decir lo contrario, no puede rechazar y esto decir, no, esa no es válida, ¿no? O un jefe de núcleo decidió decir que no era justificada, ella tampoco lo puede rechazar, ¿no? Porque precisamente en la circular se crearon estas instancias, primera y segunda instancia. Entonces, la Secretaría, si decide
a pesar de que le designó esa responsabilidad al rector, y hoy dice que esa justificación de ese reporte de ausentismo no es válida para la Secretaría, entonces la Secretaría se está convirtiendo en una tercera instancia, y no hay tercera instancia. Se suponía que ahí, en el jefe de núcleo, terminaba el proceso. Entonces, se está contrariando ella en su propia norma. Tendría entonces ella que revocar su propia norma. Eso no tiene sentido. Por supuesto, entonces, ¿qué hicimos desde el SUTEC? Orientamos a quienes tenían sobre todo problemas en primera instancia y segunda instancia, orientamos un derecho de petición, pues para que sean las instancias que decidió la Secretaría de Educación que tenían que resolver ese asunto, las que lo resuelvan, y no la Secretaría de Educación, ¿sí? Seguiremos, por supuesto, atentos desde el SUTEC en el transcurrir de estos hechos, porque lastimosamente, y creemos que hay una gran incidencia, porque la mayoría de esos ausentismos, en su gran mayoría, son por situaciones de salud. Y muchas de esas situaciones de salud hoy se están presentando en el marco del nuevo modelo de salud. Entonces, hoy digamos que muchas de esas situaciones que se presentaron por la implementación de ese nuevo modelo, hoy se le están transmitiendo y se le están dejando para que la resuelvan los docentes, que son quienes menos deben pagar aquí en esto, digamos, esas consecuencias, porque no estaba preparado precisamente el nuevo modelo, y hoy las plataformas, sobre todo en donde se deben subir las incapacidades, han tenido desde la implementación del modelo todos los movimientos y muchas modificaciones, y muchos docentes que no tenían todavía la posibilidad de poder erradicar eso a través de las nuevas plataformas, porque antes lo que hacía era la misma IPS, enviaba eso a las secretarías de educación. Hoy lo tiene que hacer el docente a través de línea, a través de plataformas de las cuales todavía no estamos apropiados de esas herramientas, y hoy muchas de esas circunstancias se están viendo reflejadas, y muchos de esos reportes de autoestima, no vamos a decir que todos, pero en su gran mayoría posiblemente se deban a esa situación. Esperanza, sobre la circular 097 del 2 de diciembre de 2024, son las 8:52 de la mañana. Bueno, en esa circular lo que se brindaron fueron unas orientaciones para los que se vincularon este año producto del concurso de ingreso a la carrera docente, y que se les debe aplicar la evaluación de periodo de prueba, que esa se hace al finalizar el año académico. Recuerden que usted, docente, no necesariamente tiene que haber iniciado en enero para que se le aplicara su evaluación de periodo de prueba, sino que con que hubiera estado 4 meses era suficiente para que fuera producto de evaluación de periodo de prueba. Se debe tener en cuenta, compañeros, al leer esta circular, la resolución 9921 del 7 de noviembre de 2024. ¿Por qué? Porque en ella se estableció el cronograma de actividades que va a aplicar la Secretaría de Educación Departamental para realizar ese proceso de evaluación de periodo de prueba para estos docentes. Y sobre todo, en particular, tener en cuenta la fecha del 13 de enero. ¿Por qué? Porque esa es la fecha en que se va a notificar, de acuerdo a esta resolución, su calificación de periodo de prueba. Y recordemos que una vez notificado esa calificación, cuando el rector le dice a usted cuánto sacó pues en su periodo de prueba, a partir de ahí usted tiene 10 días para interponer los recursos de ley, el recurso de reposición. Si yo siento que mi evaluación o que fui mal evaluado, yo tengo el derecho a interponer el recurso de reposición, y para eso tengo 10 días hábiles a partir de la notificación para interponer esos recursos. Entonces, esa fecha es clave tenerla presente, compañeros que están siendo evaluados en su periodo de prueba. Y digamos, según la Secretaría de Educación Departamental y de la Oficina de Escalafón, el 13 de enero, según ellos, ese mismo día se notificaría, y si no se interponen recursos, ese mismo día quedaría en firme esa calificación de la evaluación de periodo de prueba. Entonces, compañeros, es necesario tener eso presente. ¿Por qué? Si yo he obtenido títulos, es necesario, y los debo acreditar ante la Secretaría de Educación antes de que la evaluación de periodo de prueba quede en firme. ¿Qué quiere decir? Muchos docentes posiblemente
hayan obtenido títulos de maestría, ya les calificaron en la institución educativa su periodo de prueba, pero esta todavía no ha quedado en firme. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo he obtenido y estoy a punto de obtener ese título de magíster que me permite ascender al grado 3, yo todavía tengo el tiempo, pero lo tendré hasta esa fecha. Y si no, pues tendré que mirar si requiero de un término más para que poder acreditar ese título, entonces yo puedo interponer los recursos para así agotar toda la vía. Claro que sí, Esperanza. Cuéntame. Sí, por acá nos comentan, Jackie Fajardo nos dice que hay dificultad con las incapacidades. Si el punto de atención te incapacita, ¿por qué se debe hacer trámites adicionales? Nos pregunta Jackie Fajardo por acá. Bueno, pero estábamos en el tema de la circular. Volvamos un poco a la circular y luego, si nos queda tiempito, resolvemos ese asunto, ¿vale? Para no salirme del tema. Recordad entonces que los profesionales con título diferente al de licenciado es necesario que acrediten el curso de pedagogía, compañeros, o un título de posgrado afín a su especialidad o que corresponda a las áreas fundamentales, porque eso también puede generar en aquellos que no son licenciados que después de que evalúen su periodo de prueba les pueda generar una exclusión. Entonces hay que tener presente, compañeros de la evaluación de periodo de prueba, que quienes no tengan título de licenciado, que sean profesionales no licenciados, deben acreditar o el curso o que han realizado un posgrado o que lo están cursando también, y deben de fijar la fecha límite. La norma dice que se debe fijar una fecha límite de cuándo se termine ese posgrado. Y finalmente, compañeros, y conforme a la resolución, corresponde al evaluador, según esta resolución que les estoy comentando, que expidió la Secretaría de Educación Departamental, corresponde al evaluador. En este caso, el evaluador es el directivo docente, para el caso de los docentes, ¿no? Radicar en PDF ante el SAC una serie de documentos, dice la resolución, necesarios para que se inscriba o se actualice el escalafón de los docentes, porque recordemos, ¿quiénes se inscriban? Pues se inscriben los docentes nuevos, los que apenas están para ingresar a esa docencia y para adquirir sus derechos de carrera. Pero no es así mismo los que se actualizan. ¿Quiénes se actualizan? Los que ya tienen derechos de carrera y están en un nuevo periodo de prueba. Así es la cosa, compañeros, hay que tener pendiente eso, pero estaremos, por supuesto, el SUTEC, como lo ha manifestado Jaime, y sus directivos, tanto en el norte como en el centro, vamos a estar pendientes de cualquier situación, de cualquier gestión que tengamos que hacer o debamos hacer, o ayudar o coadyuvar para que muchas de estas situaciones e inquietudes se resuelvan en el marco de esto. Claro que sí, Esperanza, sí. Entonces, me decías... Sí, hay una pregunta, pero creo que por el tiempo no nos da para responderla, porque nos queda un minuto para cerrar y nos falta la agenda. Entonces, seguramente les podemos responder por interno los comentarios, porque también están haciendo más comentarios por acá sobre la situación que mencionabas de los ausentismos. Entonces, Esperanza, para terminar la agenda del SUTEC, en lo que resta en la semana. Mire, la agenda del SUTEC es sencilla. En esta semana lo que vamos a estar es muy pendientes como directivos de la Junta Directiva, departamental, tanto en el norte como en el centro. Vamos a estar pendientes de todos los asuntos que haya que estar resolviendo. Entre esos, el tema del ausentismo. Quienes consideren que tengan dificultades, comuníquense con el SUTEC, bien sea en la sede del norte o bien sea en la sede del centro, o con cualquiera de los directivos conforme a las competencias. Hay compañeros que resuelvan el tema de salud, como es el compañero Gilberto, el compañero Jairo, que nos ayuda con prestaciones, pero hay otras personas que nos ayudan con el tema de escalafón, con el tema de talento humano, etcétera. Entonces, de nómina, que también se van a presentar seguramente algunos líos. Entonces, vamos a estar pendientes de sus inquietudes a través de los medios de comunicación oficiales. Recording has stopped. Claro que sí, Esperanza. Muchas gracias por toda la información sindical. Recuerden que nos vemos y estén pendientes de los especiales de fin de año, el especial de Navidad y el especial de fin de año para cerrar todas las actividades, pero nosotros volvemos inmediatamente en la primera semana de enero, así que estamos conectados y conectadas. Gracias por estar en sintonía de Pandora. Yo soy Duerres Lazo, nos vemos el próximo fin de semana. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com.
Al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales, Sutec Cauca en Facebook, YouTube y Twitter.